En el principio era la palabra. Te invitamos a compartir la palabra que sana. Saludos queridos oyentes, bendiciones a todos, esperando que estén muy bien en sus hogares, trabajos o vehículos. Donde te encuentres, es mi deseo que estés muy bien. Bienvenidos a la palabra que sana. Mi nombre es Lipton Carrizales y hoy tenemos como invitada muy especial a Mauralida Márquez, una hermana en Cristo, médico, nutróloga, idiomas que habla el inglés, portugués brasileño y español, por supuesto. Ella es músico, es compositora. El tema que están escuchando en el fondo se llama ¿Y qué mejor que un abrazo? Bienvenida, Mauralida, y háblanos acerca de ese tema un poquitico ahí mientras saludas a nuestros oyentes. Muy buenos días, hermano Lipton, y muy buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación al programa La Palabra que Sana, ¿cierto? Y bueno, sobre ese tema, y qué mejor que un abrazo, eso fue una inspiración que surgió durante los tiempos de la cuarentena, del confinamiento, durante la pandemia. Yo decía, bueno, me gustaría tanto poder darle a cada persona que conozco un presente, porque incluso era diciembre, ¿no? Pero estábamos todos encerrados, la mascarilla, todo el tema de no poder, el distanciamiento social, estaba muy fuerte. Eso fue en el año 2021. Y bueno, inspirada en parte por eso y en parte por un ministerio de abrazos que tenía una hermanita muy querida que ya está en la presencia del Señor. Ella tenía un ministerio de abrazos y poco antes de ella partir, ella me dijo, te entrego este ministerio a ti. Ella se llamaba Ana. Entonces dije, bueno, que una canción, me vino así como una canción. Y compuse esta canción para darle un abrazo a todas las personas en el mundo, que podía ser pues a través de la música, y ese abrazo podía llegar, no importaba dónde se encontraran los seres queridos, ese abrazo desde el corazón, ese abrazo dado desde el corazón, que es de donde emana la vida, ese abrazo iba a llegar, no importaba dónde estuviera el ser querido, más que todo esa es la... Y si quieren saber qué dice la canción, bueno, les invito a escucharla en las redes sociales y en las principales plataformas de streaming. Sí, señora, ahí está en YouTube, allí fue donde pudimos escuchar la canción. Bueno, y sin embargo, Mauralida no está aquí para hablar de ese tema, ni es el abrazo el tema principal. El tema que tenemos hoy es alimentación a la luz de la Biblia. Por eso es que ella es médico nutróloga y por eso es que ella está invitada aquí. Entonces queremos, querido oyente, empezar en materia porque hay que aprovechar muy bien el tiempo. Así que, bueno, Mauralida, espero que este sea un tiempo de bendición para ti y para nuestros oyentes también con el tema. Tenemos algo que es el plan original de Dios para la alimentación del ser humano. Entonces, por aquí vamos a empezar y vamos a ver hasta dónde nos lleva Dios con esta información. Sí, bueno, muchísimas gracias una vez más. Obviamente desenvolviéndome en el área pues de la asesoría nutricional en la consulta, hubo un momento en que surge la inquietud de como que hacer una exploración, una revisión de qué aspectos se tocaban en la Biblia con respecto a los alimentos. Entonces me puse a investigar y también en parte motivado por una invitación de una congregación que ellos estaban en busca como de una información, de una charla para las personas que asistían a la congregación. Entonces, bueno, revisando, obviamente que me conseguí con cosas muy interesantes, porque los alimentos y todas las costumbres de alimentación en los tiempos bíblicos constituyen un tema fascinante. La comida no era ajena, pues en esos tiempos bíblicos, y formaba no solamente parte de la cotidianidad de alimentarse para recuperar energías y fuerzas, sino también tenía significado simbólico, religioso, espiritual, de compartir también en diferentes festividades. Y hay mucho en la Biblia que uno puede encontrar allí sobre los alimentos y sobre la alimentación. Y dentro de estas cosas que podemos conseguir aquí, sabemos que somos culpables nosotros de nuestra alimentación, porque si yo me alimento bien, yo voy a tener buenos resultados. Y si me alimento mal, obviamente voy a tener los resultados van a ser similares. Bueno, antes que nada sería como que una sugerencia solamente.
sustituir la palabra de que somos culpables por somos responsables. ¿Okay? Hacernos responsables de nuestra manera de comer, ¿no? No delegarla en otra persona, no achacársela a la costumbre, que es que a mí me criaron así, o esto es lo que hay, o yo no sé cocinar, o es mi mamá, mi esposa, mi sobrina, mi gato, mi perro el que me prepara la comida, ¿no? Sino porque eso es echarle la culpa a otro, como hizo Adán con Eva, de no, la mujer que me diste. Sí, señor. ¿Verdad? Ya por ahí empezó el no hacerse responsable de la propia vida. Y cada uno dará cuentas, no de lo que el otro hizo, sino de lo que cada uno hizo. A ese respecto, hay un pasaje en la Biblia donde habla de, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, si uno es rescatado de una vana manera de vivir, una vana manera de vivir incluye no solamente los vicios habituales del cigarrillo, del alcohol o de ciertas prácticas no cónsonas con una vida cristiana. La alimentación también va incluida allí. Claro. Entonces, una vez que uno toma conciencia de cuáles son los hábitos de alimentación que son benéficos para la salud, ya uno no puede tomar esa excusa de que no, lo que pasa es que a mí me criaron así, yo me tengo que hacer responsable, buscar información, cultivarme en el conocimiento de cuáles son actualmente aquellos alimentos y aquellas prácticas alimentarias benéficas para mi salud y ponerlas en práctica. Esa sería una aplicación práctica de esta parte espiritual. Ok. ¿Qué clase de alimentos comían los judíos? Vamos a empezar por allí. Ajá. Bueno, esa es muy interesante. Yo traigo aquí desglosado en la investigación que hice, alimentos que aparecen mencionados en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar por allí. Entonces nos hablan en Génesis 18:8 de la leche y el pan. En Génesis 18:8 también nos hablan de carne de cordero, leche, mantequilla y queso. En el Éxodo 12, capítulo 12, versículo 8, nos hablan de hierbas amargas, pan sin levadura y cordero asado, que esa era la comida de la Pascua. Por cierto. También se nos menciona nuevamente el cordero en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 8 y también en ese mismo versículo nos hablan sobre el pan sin levadura. También nos hablan algunas partes que tenían que ver con la normativa de alimentos prohibidos como los mariscos, la carne de cerdo, animales que no rumiaban o que no tenían pezuñas. Nos hablan que se comía cabrito en Éxodo capítulo 23, versículo 19. Y en diferentes versículos que serían innumerables mencionar, nos hablan de frutas, verduras, miel y frutos secos. Por ejemplo, con respecto al pan, el pan es mencionado muchas veces, tanto el pan de trigo, el pan de cebada, que aún hoy se utilizan en Palestina. Se hace mención en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 4, del horno encendido por el hornero, lo cual indica que ya habían lugares donde se horneaba pan y la gente llevaba sus panes para ser horneados. Y nos hablan en el libro de Jeremías, capítulo 37, versículo 21, que la ciudad de Jerusalén tenía su calle de los panaderos. Sí, pues ya había panaderías en Jerusalén en aquellos tiempos. Obviamente hay un alimento que no puedo dejar pasar, porque tal vez es muy importante y dio lugar a toda una historia de la que aún hoy sufrimos las consecuencias, que es aquel famoso potaje de lentejas que estaba preparando Jacob, y por el cual sonsacó a su hermano Esaú, y su hermano Esaú, menospreciando la primogenitura como tenía hambre, vendió la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Entonces, claro, también sabemos que se comían guisos, potajes, en este caso, de lentejas. Así es. Bueno, Mauralida, vamos a hacer la primera pausa del programa. Vamos a escuchar una canción y luego cuando regresemos seguimos hablando acerca de los alimentos. Excelente. Llega el año
nuevo cargado de ilusión, pleno de esperanza, fe, luz y amor. Llega el año nuevo cargado de ilusión, pleno de esperanza, fe, luz y amor. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Abrazo de dicha para la abuelita, abrazo de vino para el abuelito, abrazo de pan para papá, abrazo de torta para mamá. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Abrazo de limón para el gripón, abrazo picante para los calambres, abrazo de luna para la fortuna, abrazo de uvas para las arrugas. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Abrazo de ayaca para las gaitas, abrazo de malta para la serenata, abrazo de ron para el parrandón, abrazo de luz para la oración. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Abrazo dulzón de panetón, abrazo el bombón, miel y turrón, abrazo florido desde el jardín, abrazo feliz de pirulín. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Abrazo de fe para el café, abrazo de ponche hasta el horizonte, abrazo de manzana para la mañana, abrazo de mí solo para ti. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, y qué mejor que un abrazo, nacido del corazón. Pedrito el Pulpo va a la calle, llevando los valores del reino a cada rincón de Venezuela. Con tu aporte, puedes dibujar una sonrisa en el rostro de un niño al recibir un bolsito contentivo de algunos útiles escolares y golosinas. Te animamos desde ya para que adoptes a uno o varias de estas joyas de nuestro Señor Jesucristo, como lo son los niños. ¿Cómo puedes hacerlo? Es muy fácil. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al siguiente número: +58 416 739 6277, +58 416 739 6277, o al 0243 246 1763, y a través de nuestro correo electrónico pedrito@transmundial.org, y recibirá mayor información. ¿Aló? ¿A su orden? ¿En qué podemos servirle? Llegó el devocionario Alimento para el Alma. Sí, lo tenemos al mayor y al detal. Son 365 reflexiones que le ayudarán cada día a fortalecer su alma. Ideal para leerlo en casa u oficina. Si aún usted no lo tiene, solicítelo antes de que se agote. Llame al número 0243-246-7613 o escriba al 0416-739-6277. Alimento para el alma y buen provecho.
Gracias, queridos oyentes, por mantenerte en sintonía de la palabra que sana. Como lo decíamos en el espacio anterior, Mauralida Márquez está con nosotros y quedó pendiente una parte aquí de la alimentación en el Antiguo Testamento. Mauralida, que está bien interesante el tema. Sí, bueno, estábamos hablando sobre cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de un guiso de lentejas. Ha tenido que estar muy bueno ese guiso. Saber que tenía huesito. O tenía muchísima hambre también. El hambre, de eso vamos a hablar más adelante, la diferencia entre hambre y apetito. Sí. Que fue lo que le pasó allí al pobre Esaú. Y bueno, veníamos hablando, había mencionado algunos de los alimentos que aparecen en la parte del Antiguo Testamento, ¿no? Habíamos hablado que se menciona la leche, el pan, algunas carnes, leche, mantequilla, queso, pan sin levadura, cordero, el cabrito, fruta, verduras y miel. Y en el Nuevo Testamento se nos menciona los grillos y la miel silvestre que comía Juan el Bautista. Sí, señor. También nos mencionan los higos en Mateo 21, versículos 18 al 19. Nuevamente nos mencionan el pan. También nos hablan del pescado y el pan. ¿Quién no ha escuchado pues tantas menciones que se hacen desde la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? También se nos habla nuevamente de pan, de uvas, de higos, de aceitunas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 27. Nos hablan del pescado asado, nos hablan de miel y pescado. Nos hablan mucho de pescado. De hecho, cuando se hace referencia a la aparición que hace el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, que todavía los discípulos estaban así como sorprendidos, ¿no? Sí. Él no solamente dijo toquen aquí en los orificios en mis manos, sino que pidió pescado y miel y comió. Entonces quiere decir que el Señor en esos tiempos se consumía, claro, estaban cerca ahí del mar de Galilea, el río Jordán, y eso era lo que estaba, la fuente de alimento, al menos de proteína animal, era el pescado. Y luego, bueno, volviendo al tema de los alimentos, el pan obviamente era elaborado con cebada o con trigo. Se menciona muchas veces el trigo en la Biblia. Por ejemplo, cuando habla de no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Eso aparece en Levítico, Deuteronomio, Segunda de Reyes. También nos habla ya en el Nuevo Testamento: y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. También leemos algo parecido en el Antiguo Testamento con la historia de Ruth y Noemí, que ambas eran viudas y prácticamente su destino era caminar detrás de los que iban segando el trigo para recoger las espigas que caían, porque eso estaba hasta establecido en la ley, que las espigas de trigo que caían no las recogieran y las dejaran para la viuda, para el huérfano y para el desamparado. Quiere decir que el trigo era pues un cereal de un consumo generalizado en esa época. Y también Abigail incluyó algo de trigo en uno de los presentes que le hizo al rey David, y también David lo recibió de sus amigos cuando estaba huyendo de Absalón. Obviamente el pan siempre ha sido asociado, ya tiene parte del simbolismo, cuando el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que comiere de mí no volverá pues a tener hambre, ¿no? Y bueno, pudiéramos estar hablando nada más un programa entero solamente sobre el pan, pero hay otros alimentos también. Por ejemplo, se hace mención de las verduras. Ya hablamos de las lentejas, también se habla de otro tipo de leguminosa, que son las habas, y ambas son mencionadas en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 9. Luego también nos hablan de que en Egipto los israelitas consumían puerros, que nosotros llamamos ajoporro, cebollas y ajos. Eso está en el libro de Números, capítulo 11, versículo 15. Y el profeta Isaías menciona en el capítulo 1, versículo 8, habla sobre el jardín de los pepinos. Y aunque no nos dicen específicamente cuáles eran las verduras a las cuales Daniel y sus compañeros escogieron comer, pero se supone que probablemente eran algunas de estas. También se nos habla sobre los lácteos.
Obviamente, esto comprende la leche, la mantequilla y el queso, que son elaborados a partir de la leche. Se utilizaba leche de vaca, leche de oveja, leche de cabra y también incluso leche de camella. En cada una, por ejemplo, de la leche de oveja, la vemos mencionada en Deuteronomio capítulo 32, versículo 14. La leche de cabra en Proverbios capítulo 27, versículo 27. Y la leche de camella en Génesis capítulo 32, versículo 15. Hay una frase que por todos es muy conocida, que a la tierra prometida se le llamaba también la tierra que fluye leche y miel. Eso es en Éxodo capítulo 3, versículo 8 y capítulo 13, versículo 5, por solo mencionar algunos. Claro, hay más, claro, ¿no? Claro que sí. Y es casi seguro que la leche cuajada, que era como un requesón que le dio Abraham a sus huéspedes, y bueno, era elaborada con alguna de estas leches en Génesis 18:8. También se nos habla de la mantequilla, pero no la mantequilla que nosotros conocemos actualmente, que uno compró la panelita de mantequilla y la lata o la latica, que de hecho lo que mucha gente llama mantequilla, aprovecho de aclarar, lo que mucha gente llama mantequilla realmente lo que están comprando es margarina, que es una grasa totalmente sintética, elaborada a partir de aceites vegetales hidrogenados por un proceso industrial, que no es para nada recomendable para la salud. Okay. Lo que realmente deberíamos de consumir es mantequilla. Alguien dirá, pero es que es muy caro, pero es más caro todas las enfermedades que provienen luego de consumir la margarina. O sea, el envase es muy bonito, todo, pero no se puede. Una pregunta. Mi papá es de Los Llanos, una región aquí en Venezuela, donde es el campo, pues lo que es la parte del campo, hay mucho ganado. Y ellos le ofrecían, o por lo menos para mí fue un choque cuando yo fui allá y nos ofrecieron mantequilla, pero lo que sacaron fue como un producto lácteo. Entonces eso era lo que nosotros le poníamos a las arepas. Veo en los apuntes que algo parecido es la mantequilla que tú hablas también en ese entonces. Sí, se nos hace referencia que no era como tal la mantequilla que conocemos, esa amarillita, sino que había un proceso en cual la leche, al dejarla en reposo, ella se separaba y se separaba en capas y quedaba como una cuajada, como una especie de requesón. Ya eso para ellos era nombrado como una mantequilla, aunque también hace referencia a que cuando se batía mucho la leche, claro, ocurre un proceso como de emulsificación de la grasa y se separa también y se forma como esa pasta grasosa, que también, como una nata, que también es llamado mantequilla. Por ejemplo, acá hay un versículo, el primer pasaje que menciona la mantequilla de vaca está en Deuteronomio capítulo 32, 14, y el segundo pasaje se refiere al proceso como tal de realizar la mantequilla. Textualmente dice, el que exprime la leche sacará manteca. Eso es en Proverbios capítulo 30, versículo 33. Y el método utilizado en el tiempo de la Biblia es sin duda alguna el mismo que utilizan en muchas regiones pues, de Oriente, sobre la zona de Arabia el día de hoy. Y en ese mismo capítulo 30, versículo 33 de Proverbios dice, ciertamente el que exprime la leche sacará manteca y el que en recio se suena las narices, bueno, sacará sangre. Bueno, ahí salió una ñapa, ¿no? Pero ya no, esta palabra manteca se refiere a la mantequilla. Claro. Entonces también un derivado lácteo nos habla del queso. Parecido al que utilizamos en Occidente, solamente que unas rebanadas tal vez un poco más toscas, más grandes, más gruesas. Y nos habla específicamente que el padre del rey David le dio 10 quesos para llevarlo al capitán del ejército, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 18. Y al rey David también le regaló algunos quesos, se los regaló un personaje de nombre Barzillai. Eso aparece en 2 Samuel capítulo 17, versículos 28 al 29. Ok. Mauralida, como pasa en radio, este tiempo pasa muy rápido y bueno, ya se nos fue el segundo segmento del programa de hoy. Sin embargo, la invitación es para nuestros oyentes que ellos puedan sintonizarnos en el próximo programa y estaremos hablando acerca de las carnes, los huevos, miel, que mucho lo has mencionado y obviamente conocemos que es un producto muy alimenticio.
Querido oyente, queremos invitarte entonces al próximo programa. Mauralida estará con nosotros y vamos a seguir hablando acerca de estos alimentos, porque estamos identificando todos y cada uno de ellos, pero al final tenemos una aplicación a nuestras vidas. Así que te invitamos que puedas estar con nosotros en el próximo programa. No olvides, esto es La Palabra que Sana. Mi nombre es Lipton Carrizales y esta es una producción de Radio Transmundial de Venezuela. Así que te esperamos. Dios te bendiga. Amigos oyentes, nuestros contactos son apartado 47, Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Mensaje de texto 0416-739-6277. Nuestro correo electrónico lps@transmundial.org. Facebook RTM de Venezuela. Twitter @RTM Venezuela. Instagram @palabrasana_RTMB.